क्या आपका बैंक अकाउंट है? ¿Tienes una cuenta bancaria? ¿Tienes una cuenta bancaria? नहीं, मेरा कोई अकाउंट नहीं है। No, no tengo una cuenta. No, no tengo una cuenta. आपको एक अकाउंट खोलना चाहिए। Deberías abrir una cuenta. Deberías abrir una cuenta. बैंक कहाँ है? ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el banco? बैंक मेरे घर के करीब है। El banco está cerca de mi casa. El banco está cerca de mi casa. क्या ये जिम के साथ है? Está al lado del gimnasio. Está al lado del gimnasio. हाँ, ये चौथी गली में है। Sí, está en la calle 4. Sí, está en la calle 4. क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? ¿Puedes venir conmigo? ¿Puedes venir conmigo? हाँ, चलो चलें। Sí, vamos. Sí, vamos. सुबह बहर, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? Buenos días. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? मैं एक बैंक अकाउंट खोलना चाहता हूँ। Me gustaría abrir una cuenta bancaria. Me gustaría abrir una cuenta bancaria. क्या आप एक चेकिंग और सेविंग अकाउंट खोलना पसंद करेंगे? Le gustaría abrir una cuenta corriente y una cuenta de ahorros.